Buenas tardes, buenas tardes. Hoy es jueves 2 de agosto 2018. Acá estamos nuevamente con nuestro programita acerca de las noticias y tratando de interpretar cuáles son las causas o los hechos que dieron lugar a esos sucedidos que son las noticias mismas. Bueno, entonces hoy y hace unos minutos nos llega una noticia que concurre una delegación del PCNT a Santa Clara de Olimar. ¿Ustedes recuerdan un conflicto que hubo cuando era la fiesta del pueblo y hubo un paro en la estación de servicio del pueblo que, digamos, impedía que se cargara combustible a un pueblo que estaba en víspera de su fiesta anual y que dio lugar a todo un forcejeo intelectual, porque no material, sino este, a una discusión. Eh, el pueblo no se podía quedar sin combustible y los trabajadores estaban con una medida de lucha. Esto ha sucedido muchas veces. Pero ¿cuál es la noticia ahora? Es que la justicia falló a favor del trabajador que se había despedido. Quiere decir que al dueño de la estación se le dice de que tiene que reponerlo. El dueño de la estación, no sé, esta es la parte que no es de nuestra incumbencia, pero resuelve apelar, no sé qué, y mientras tanto lo manda a seguro de paro. Sigue siendo de la plantilla, pero lo manda a seguro de paro. Hasta que se ventile definitivamente el conflicto con el trabajador. Pero ocurre, por ejemplo, que en la visita que hizo Abdala, que es del gremio en donde están todas las estaciones de servicio, el UNRWA, un pueblo que había cerrado sus puertas, sabedor de que venía una delegación, varios ómnibus del UNRWA, hace una manifestación por el pueblo de Picenete y va a un escritorio que estaba abierto de Jairo Brea, un integrante de Un Solo Uruguay. Digo un integrante, debe ser miles, pero él es notorio integrante de Un Solo Uruguay. Digamos, a manifestarle que habían logrado reponer el trabajador a pesar del pueblo de Santa Clara. Bueno, entonces esto es un hecho, que fue más o menos así, puede ser parecido, pero como nosotros nos queremos dedicar a averiguar las causas de las cosas, es una buena oportunidad para ventilar algo que aparece por lo menos confuso en la opinión pública, inclusive confuso entre los mismos actores de esta situación. Entonces, ¿qué queremos decir hoy? Y nos hacemos responsables de nuestros dichos. El problema nunca fue el trabajador de la estación de servicio. Nunca fue. Para el PCNT, nunca fue ese el problema. Entonces, ¿por qué estaban allí? ¿Por qué mandaron varios ómnibus que debieron costar una plata a Santa Clara de Olimar, que hay que buscarlo en el mapa, porque estoy seguro que muchos del PCNT ni idea tenían dónde quedaba Santa Clara de Olimar? ¿Por qué? Entonces, nosotros queremos expresar
tratando de despejar tanta confusión, es que han venido habiendo, ya hace algunos años, distintos conflictos con gremios y sindicatos pertenecientes al PCNT. Pero si le damos una segunda mirada a esos que fueron conflictos y ya no son, o algunos actuales, vamos a ver una cuestión muy singular. Los conflictos donde pone especial énfasis el PCNT, son aquellos en que el capital es nacional. Entonces, yo qué sé, actualmente está Pili en conflicto, está Conaprol en conflicto, ¿verdad? Y alguien dijo, ¿y por qué no le hacen conflicto el PCNT a las multinacionales, no? Alguien que se llevó un pedazo de verdad entre los dientes. Ah, bueno, porque es muy sencillo. Por ahí está la cosa. La dirección del PCNT, conjuntamente con el gobierno nacional, tienen un plan. ¿Cuál es el plan? El plan es la entrega del país al capital multinacional. Entonces, hay parámetros, por ejemplo, el grado inversor. ¿Qué es el grado inversor? Es la mensura, la medición de cuántas facilidades da un país para que le permita al capital internacional saquearlo, explotarlo. Entonces, entre los factores del grado inversor está el salario. Entonces, el PCNT, que en conjunto, la dirección del PCNT, ¿verdad?, en conjunto con el gobierno, tiene un plan de entrega del país, tiene reuniones con el capital internacional y le promete y le asegura de que no van a haber conflictos y que los salarios de los asalariados uruguayos van a ser lo suficientemente bajos como para que el inversor tenga utilidades respetables. A eso se dedica el PCNT. Entonces, ¿cuándo? ¿Dónde hay conflicto? Hay conflicto normalmente cuando el capital es nacional. Si nosotros partimos de la base que en 10 años 13.000 productores se fueron del campo, si en los últimos tiempos se fueron por la boca de tormenta 3.000 tamberos, estamos hablando de producción nacional. Y qué mala suerte, no, es un plan de expulsar la producción nacional para que los capitales internacionales se queden con el Uruguay, se queden con el Uruguay. Vienen avanzando en forma muy acelerada. Entonces, hay conflicto en Conaprole hoy, es capital nacional. Hay conflicto en Pili, hay capital nacional, es capital nacional. Vean, Fanapel cierra sus puertas y va el propio Mujica, presidente, a decirles, muchachos, dedíquense a otra cosa. La cierra Fanapel, el presidente. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué va a darle el PCNT a Santa Clara de Olimar? Porque necesita
decirle a los asalariados que están afiliados al PIT-CNT, nosotros estamos defendiendo sus intereses. El mismo PIT-CNT que está entregando a cientos de miles de trabajadores, sumergiéndolos en la miseria con esos salarios bajos que le prometen en las multinacionales. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros empezamos a repasar hacia atrás, vamos, y vamos a ver que los conflictos que se trancan son todos con el capital nacional. Y las empresas extranjeras no tienen conflicto. ¿Por qué? Porque el gobierno y la dirección del PIT-CNT les garantizan de que no hay conflicto. Entonces, por ejemplo, está la organización Un Solo Uruguay. Un Solo Uruguay está compuesto, en su mayoría, por integrantes de la producción nacional, de los más variados, de los más variados. Y también asalariados hay dentro de un Uruguay, y jubilados también hay. Pero la patada inicial que dio lugar al movimiento fue la de los productores rurales de capital nacional, que ven que se les cierran, que se van muriendo de a uno, como hemos dicho recién, de que no hay posibilidades para ellos. Entonces, hay un conflicto en Conaprole que indudablemente afecta a los tamberos que van quedando, Entonces, mucha gente, muchos tamberos integrantes, muchos de ellos en Solo Uruguay, porque van perdiendo la posibilidad de seguir produciendo. Y se han juntado como los transportistas y como los técnicos y tantos otros en torno a la producción nacional. Se enojan. ¿Por qué? Porque si hay conflicto con la prole, tienen que tirar la leche de sus tambos, que ya está pésimamente mal pagada, y tienen que tirarla. Entonces, ¿cuál es la primera reacción de Un Solo Uruguay? O de esos tamberos, digamos, para poner un ejemplo, de Un Solo Uruguay, eh, se enojan contra el sindicalismo como tal. Que el problema es el sindicalismo. O sea, la lucha entre el asalariado, que no tiene los problemas del productor, los 1000 problemas del productor nacional que entra a trabajar y se va para su casa, y el productor nacional no descansa en su mente, aunque sé yo, aunque tenga un capital. Entonces, la primera reacción es contra el asalariado, contra el sindicalismo, porque le está tocando sus intereses. ¿Y qué es lo que no ve ese productor? Lo que no ve es que esto es un plan, en donde el asalariado, que está a través de su sindicato y su gremio en el PIT-CNT, es empujado en un perverso plan de entrega. Que se murieron 3000 tamberos, que se mueran los otros restantes, queden 4 o 5 tamberos grandes en el país, y todas las tierras en manos de las multinacionales. Ese es el plan. No es un accidente, no lo es. No es un accidente lo de Pili, no es un accidente lo de Conaprole, no es un accidente lo de Fanapel, no lo es. Es un perverso plan de entrega del país. Entonces, pareciera, según las noticias que nos llegan, que hay elementos dentro de Un Solo Uruguay que empiezan a comprender que hay un plan que los perjudica
y el plan le pertenece al actual gobierno, como le ha pertenecido a otros, y a la dirección del PCNT, entonces entran a virar y, por lo que vemos, que también nos llegan noticias, resuelven enfrentar la puesta de la segunda planta de celulosa de UPM y tercera del país. O sea, están enfrentando a la causa, que es el capital multinacional del cual el gobierno y el PCNT son meros peoncitos. Entonces, es una comprensión, no digo de todo el movimiento, sino de una porción del movimiento, que cuando dice no a la segunda planta de UPM o dice no a la bancarización, está girando y enfrentando al adversario real, al dueño del circo, están enfrentando. Pero también podemos decir que hay asalariados, trabajadores asalariados, que no cayeron en el engaño del PCNT, que repone a un funcionario de una estación de servicio en Santa Clara y deja a cientos de miles sin trabajo porque está entregando el país, o a esos cientos de miles eh, hacen todo lo posible de que ganen el mínimo salario para bien de las multinacionales. Hay asalariados que también no entraron en corral de rama y se dan cuenta de que en esta carrera deben de ir junto con los productores nacionales, con el capital nacional. Porque así como vienen las cosas, en muy poco tiempo no nos queda país, no nos queda patria, no nos quedan tierras, no nos queda capital nacional y no nos queda salario nacional. No más trabajadores, se están vaciando los campos, se están vaciando las empresas, las industrias. Entonces, creemos muy importante interpretar este tipo de noticias y a qué se debe. Porque si no, empezamos en un juego de acción y reacción, que es precisamente lo que quieren los que tienen el perverso plan de entregar un país entero. ¿Qué mejor que los salariados uruguayos se enfrenten al capital nacional? ¿Qué mejor? Porque mientras se enfrenten, no se dan cuenta del perverso plan de entrega del país entero. Entonces, para ser más claros y para tratar de abonar o sustentar lo que decimos, le proponemos a quienes nos escuchan que sigan los conflictos y averigüen cuando el capital es nacional y cuando no lo es. Entonces nos enteramos que el pool está en conflicto. Si es verdad lo que acabamos de decir, va a haber una solución para el conflicto del frigorífico pool, ¿verdad? De capital extranjero. Eso se va a solucionar. ¿Quién va a hacer todo lo posible? El gobierno y el PIT-CNT, que tienen un plan de entrega del país. Si ese conflicto no se arregla, no se soluciona, es a pesar del PIT-CNT, a pesar del PIT-CNT y a pesar del gobierno. Es porque en el conflicto se trancaron las partes, el asalariado y el patrón se trancaron, pero es una mosca en la leche. No hay una causa general ahí.
eh, hay alguna otra interferencia extraña. Lo normal es lo que nosotros acabamos de decir. Pero hay más para este boletín, como suelen decir. El plan de entrega no se limita a la producción nacional de capital privado. No se está entregando solo a los productores nacionales, privados, sino que el plan de entrega incluye a toda la producción pública. Entonces, ANCAP, hay reivindicaciones, por ejemplo, si seguimos con un solo Uruguay, de que tenemos la combustible, el gasoil o lo que sea que se use para la producción, la más cara de la región y de muchas partes del mundo. Y pide que se baje esos precios o que se compre ya la nafta o el gasoil a terceros países, salteándose la refinería de acá. Bueno, la causa de ese reclamo es claro, porque no le dan los números para producir con ese combustible caro. Pero ese planteo se saltea que en el plan gubernamental, hablo del gobierno, pero están todos los partidos políticos de acuerdo en esto. Los partidos políticos con representación parlamentaria. En el plan también está la entrega del CAP. La ANCAP es soberanía nacional. La refinería y el refinado en Uruguay es un negocio muy apetecible para cualquier multinacional. Pero el hecho de poder comprar el petróleo en distintas partes del mundo y refinarlo nosotros es un acto de soberanía. El pueblo uruguayo, en un plebiscito, prohibió, dado el resultado del plebiscito, la venta de las empresas públicas. Bueno, la están haciendo. Lo están haciendo igual. Entonces en ANCAP no la pueden vender por una decisión popular de este país. Entonces hacen lo posible por dañarlo. Primero la convierten en un órgano recaudador. Entonces la mitad del precio de combustible son impuestos. Esos impuestos van a renta general y de renta general se va al capital financiero internacional. Deudas. Quiere decir que atentan contra una industria muy importante en este país y que a su vez nos da soberanía. Quiere decir que si nosotros decimos si es caro nuestro combustible, comprémoslo hecho ya confeccionado de otro país, estamos entrando en el lugar que el gobierno del PCNT nos quiere, mejor dicho. Estamos entrando en el plan de las multinacionales. Estamos favoreciendo la entrega de la industria esa. Cuando decimos UTE tiene que cobrar mucho más barato la energía, y está muy bien, porque puede hacerlo, nos olvidamos que también UTE está siendo privatizada. Ya UTE cada vez menos produce la energía eléctrica. La compra a gente que ha estafado al Estado uruguayo, como son los Fernández que tienen los molinos de viento. Eso.
que los pusieron con plata que no le pagaron a este Estado, millones de dólares. Y UTE le compra la energía que puede producir UTE a 20, se la compra a 70. Estas pasteras generan energía, también se la compran. A UPM2 hay un compromiso, si se instala, de comprarle la energía por no sé cuántos años. Entonces, es un plan de entrega. El pueblo votó que no se privatizaron las empresas públicas, pero lo están privatizando a paso redoblado. Encubiertamente, más o menos, porque todas las tercerizaciones son privatizaciones. Lo hace ANCAP, lo hace UTE, lo hace OCE, todas las empresas públicas. Pero va más allá, se privatizan los servicios, se privatiza la salud, se privatiza la enseñanza. No tiene fin. Entonces, es un plan de entrega. Si nosotros queremos luchar en defensa del capital nacional y del trabajo nacional, tenemos que partir de ahí. Porque si no, estamos luchando con los ojos vendados y nos ponen donde quieren que estemos. Entonces, si yo digo, achiquemos el Estado, les estoy haciendo un favor, porque vienen achicando el Estado a paso redoblado. O sea, los bienes del Estado, que son nuestros, los vienen entregando a paso redoblado, a pesar de que este pueblo en un plebiscito dijo no. Otra cosa es que se den unos sueldos de califa en el Parlamento, de que inventen puestos públicos, que gasten en teléfono o en tarjetas corporativas a diestra y siniestra. Entonces, contra eso sí, está bien. Pero tengan en cuenta que esos son moneditas. Lo que acá se está entregando todo el patrimonio privado y público nacional. El patrimonio privado nacional y el patrimonio público nacional. Menos de eso, no. A esto nos queríamos referir hoy. Y todo vino porque el PCNT va a Santa Clara de Limar a reponer un trabajador. Si no fuera trágico, sería cómico. Cuando son los responsables de la pérdida de trabajo de cientos de miles de trabajadores, y o el salario miserable que perciben. Porque lo hacen para engrupir, para convencer a los asalariados de que quien los defiende es el PCNT. Es aquello de dormir con el enemigo. Para el asalariado es dormir con el enemigo. Ahora, vemos que como un giro de un solo Uruguay hacia la comprensión de esto que estamos haciendo. De una parte, desde luego, son miles y miles, y algunos nos llegan la noticia y por eso ahora están haciendo charlas contra el capital, contra el casamiento entre el gobierno de turno y el capital internacional. Se habla de una lucha contra el contrato de UPM, pero se habla de una lucha también contra la entrega del dinero de los uruguayos a los bancos. Entonces se va encauzando la lucha, aparentemente. No es tan sencillo que miles y miles de personas de una noche a la mañana comprendan un fenómeno muy bien llevado, un plan muy bien llevado en el sentido de la astucia,
¿verdad? Entonces vemos como una llamita ahí, interesante. Pero no solo el capital nacional, nos parece que se está siendo consciente de ese plan perverso, maligno de entrega de un país, sino que los propios asalariados, sin entrar en corral de rama, del seno de los asalariados, que poco tiempo pueden tener para pensar y están a salto de mata para comer y corriendo para acá para ganar un peso más, qué sé yo, hay gente entre los asalariados que ha comprendido el plan adversario y hoy se plantea unir fuerzas con el capital nacional para enfrentar esta barbaridad. Esto lo decimos porque es noticia y no podemos disimular un sentimiento de esperanza, porque es muy difícil razonar cuando todos los medios nos empujan a que creamos de creer cosas falsas, nos empujan no ya la dirección del PCNT o el gobierno de turno o todo el Parlamento nos empuja a caminos sin salida, eh, sino que las mismas tribulaciones diarias de la gente les quita tiempo para pensar. Entonces prende un televisor, escucha cuatro cosas y lo repite. Pero no porque sean malvados. Lo repite porque si yo lo vi ayer en la televisión es así, asá. No, no es así, asá. Y nuestro papel modesto es tratar de que podamos interpretar qué nos sucede. Y bueno, por hoy nos detenemos acá y será hasta la próxima semana.